Espero que se encuentren bien. Hoy me gustaría hablarles acerca de una explicación histórica acerca de la unificación electrodébil. Empezando con una breve explicación de la fuerza electrodébil, no es más que la unión de dos fuerzas fundamentales, que son la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil, en una sola fuerza que hoy conocemos como la fuerza electrodébil. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell empieza el primer proceso de unificación, que es la unión de la fuerza eléctrica con la magnética, en una sola que hoy conocemos como la fuerza electromagnética, y la cual es descrita por las ecuaciones de Maxwell. Por otra parte, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se descubre la radiactividad y se plantean dos nuevas fuerzas fundamentales. La primera, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unido a los átomos, la parte de los protones y neutrones en el núcleo, y la otra, que es la fuerza nuclear débil, que es la que hace que ciertas interacciones nucleares aparecen. En particular, Enrico Fermi la plantea para poder explicar el decaimiento beta. Por otra parte, a mediados del siglo XX, se empiezan a producir las primeras teorías cuánticas de campo, las cuales explican que diferentes partículas pueden interaccionar entre sí a través de campos cuánticos. Esto permitió el surgimiento de las teorías de campo de Gauge, las cuales intentan explicar la interacción entre fermiones a través de introducir ciertas transformaciones locales que pertenecen a un cierto grupo de simetría dependiendo de la interacción entre las partículas. Por otra parte, en esta misma época, los físicos Shinichiro Tomonaga, Julian Sanger y Richard Feynman plantean la renormalización de la electrodinámica cuántica, ya que cuando se está formulando la teoría cuántica de campos, ciertos resultados suelen tender hacia infinito y se requiere de que algunos procesos para que estos tiendan a un resultado coherente a la realidad. Ya esto es lo que nosotros denominamos como renormalización. Por otra parte, en la década de 1960, los físicos Sheldon Glashow, Abdus Salam y Stephen Weinberg plantean a través de todo el aparataje anteriormente citado, forman la teoría electrodébil, la cual en sí misma es una teoría de campo de Gauge. Tómese en cuenta que, como se mencionó anteriormente, cada teoría de campo de Gauge debe cumplir una cierta simetría y se observa que la teoría electrodébil no cumple esa simetría actualmente en nuestro universo, por lo cual se plantea que debió haber existido una ruptura de la simetría de la fuerza electrodébil, lo que hoy denominamos el mecanismo de Higgs, que permitió que la fuerza electrodébil se separara en lo que hoy conocemos como la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Por otra parte, tenemos que, para representar la simetría de la teoría electrodébil, tenemos dos grupos matemáticos fundamentales que actúan al mismo tiempo al describir esa teoría de campo de Gauge. La primera, que es el grupo unitario especial bidimensional, que nos habla acerca de la fuerza nuclear débil y el isospin, el cual es una propiedad cuántica que clasifica a las partículas que interactúan a través de la fuerza nuclear débil, y el grupo matemático unitario unidimensional, que nos habla acerca de la conservación de la carga.
Cuando ambas simetrías actúan sobre el sistema, podemos obtener lo que conocemos como la fuerza electrodébil, la cual como condición es que solo puede ocurrir a altas energías. Pero cuando esta energía desciende, la simetría se rompe y se separa la fuerza electrodébil en la fuerza electromagnética y en la fuerza nuclear débil. Tómese en cuenta que según la teoría cuántica de campos, las partículas subatómicas interactúan entre sí por medio de partículas mediadoras. Por ejemplo, en la fuerza electromagnética, la fuerza que media entre los electrones, la partícula que media entre los electrones sería el fotón, mientras que en la fuerza nuclear débil, el que interacciona entre, o la partícula mediadora entre protones y neutrones, se propusieron que fueran los bosones Z, Z y los bosones W positivo y W negativo. Cabe mencionar que la interacción entre estas partículas, como tal, al inicio, no se tenía una masa, cuando todavía habían altas energías en el universo, masas determinadas para el bosón Z, el fotón y el bosón W positivo y negativo. ¿Qué pasa? Cuando ocurre la interacción a más bajas energías y ocurre el mecanismo de Higgs, se produce que el campo donde están interactuando las partículas es el campo de Higgs y es este el que les permite tener masa a los bosones Z y a los bosones W positivo y W negativo. Por otra parte, este campo de Higgs no siempre es constante, por lo cual la variación de este campo produce una nueva partícula que se conoce como el bosón de Higgs. Por lo tanto, para nosotros poder demostrar que la fuerza electrodébil existe a altas temperaturas, a altas energías, nosotros deberíamos poder encontrar bajo esas condiciones a los bosones Z o a los bosones W positivo y W negativo. En el año 1980, el CERN por primera vez encuentra experimentalmente los bosones W positivo, W negativo y Z, lo que le dio cierta credibilidad a la teoría electrodébil, y posteriormente, con el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012 por parte del CERN, acentuó a la teoría electrodébil como uno de los pilares fundamentales del modelo estándar. Entonces, de toda esta charla que les he dado hasta ahora, podemos concluir de que ha sido un proceso de mucho trabajo unificar desde la electricidad hasta el magnetismo, en el electromagnetismo, tener la teoría cuántica de campos que posteriormente dio luz a la teoría de Gauge, combinar todo esto y finalmente obtener un logro tan increíble como lo es la teoría electrodébil, que esperemos sea no solamente un paso, uno de los tantos pasos a la unificación de muchas más fuerzas de la naturaleza. Por acá les presento las referencias bibliográficas utilizadas en este video y muchas gracias por su atención.